Bueno, vamos a comunicarnos telefónicamente con alguien que estuvo en Dorrego, nos dejó una grata impresión porque en la conferencia de prensa de la cual participó no esquivó ninguno de los temas, muy amablemente respondió a la requisitoria, vino en el marco de la campaña, fue segunda candidata a senadora de Cumplir, el partido de Florencio Randazzo, y hablamos de la joven Florencia Casamiquela. Florencia, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? La verdad que muchas gracias por esta comunicación telefónica. Para mí siempre es un placer hablar con el pueblo de Dorrego. Bueno, Florencia, antes que pasar al tema convocante para esta entrevista que tiene que ver con el debate por el aborto, quería que me dieras una reflexión, algunas líneas sobre lo que fue el discurso del presidente Macri durante la inauguración de las sesiones del Congreso. Bueno, la verdad que a mí la sensación que me dio es la sensación de estar escuchando a un presidente que no da cuenta de la realidad en la que vive. Un presidente que le sigue ofreciendo a la sociedad argentina una Argentina que va a crecer en el futuro y que nunca llega. Verdaderamente me consterna el discurso del presidente Macri porque no tiene existe una disociación terrible entre lo que dice, entre lo que hace y lo que perciben los argentinos. Hoy, verdaderamente, de lo único que podemos hablar es de una inflación que está descontrolada. De lo único que podemos hablar es de las empresas, las pequeñas y medianas empresas que todos los días cierran en Argentina por falta de competitividad. De lo único que podemos hablar en cuanto a materia de seguridad ciudadana es la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Entonces, verdaderamente preocupa muchísimo que el señor presidente nos diga que la inflación del 2017 fue menor que la del 2016. Es preocupante que quienes nos gobiernan no estén registrando qué es lo que está pasando en el país. ¿Notás un creciente malestar en la sociedad? Por ejemplo, desde el año pasado, en el marco de la campaña hasta hoy, un año a esta parte, ¿notás que va creciendo cada vez más el malestar de la gente? Sí, bueno, claramente, seguramente eso va a ir en aumento y lo hemos visto reflejada en la masiva manifestación del 21 de febrero. Lo hemos visto reflejado en la expresión popular espontánea que se ha dado en los distintos partidos de fútbol. Verdaderamente yo siento un agotamiento por parte de la sociedad argentina en tanto y en cuanto uno empieza a percibir que los argentinos no estamos dispuestos a que nos sigan tomando el pelo. Y por eso es que me preocupa tanto que quienes nos gobiernan no hagan una lectura adecuada de esta situación, porque lo que indica es que ellos van a seguir profundizando el camino de la mentira, van a seguir profundizando el camino del ajuste, el camino del recorte de quienes menos tienen para seguir favoreciendo a los poderosos, van a seguir profundizando en esta forma de gobernar de ricos y para ricos sin contemplar qué es lo que le está pasando al pueblo argentino. Bien, bueno, Florencia, pasando al tema básicamente por el cual te hemos llamado, se va a debatir aparentemente, todo se encamina hacia eso, el proyecto para despenalizar el aborto. Imagino cuál es tu posición, porque te hemos seguido en los medios, sabemos cómo pensás, pero bueno, me gustaría que vos le contaras a la audiencia de Dorrego cuál es tu posición y por qué sobre este tema. Sí, bueno, ojalá que se debata en el Congreso. Como hemos visto, se está debatiendo en casi todos los ámbitos de la sociedad. Y la verdad que en el fragor de la campaña este es un tema que hemos hablado. Yo entendía que la sociedad estaba en condiciones de dar este debate. Me imaginaba esto, me imaginaba un escenario parecido al del matrimonio igualitario, en donde se estuviera debatiendo y en donde los legisladores se vayan nutriendo de las distintas posturas, porque, y esto también hay que decirlo, son temas tan sensibles que
muchas veces no hay una posición unánime o no hay una posición completamente formada, sino que muchas veces sentimos como a veces se repiten eslogan sin llegar a un análisis respecto del fondo de la cuestión. Sí, el engaño, por ejemplo, perdóname la interrupción porque se usa bastante en aquellos que están en contra, ¿no? Dicen estamos en contra del aborto porque estamos a favor de la vida, cuando en realidad nadie dice que los que pregonan la despenalización estén a favor del aborto, pero sí que no se mueran más mujeres pobres por abortos hechos en pésimas condiciones de salud, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Mira, cuando vos me llamaron me dijeron que íbamos a hacer esta entrevista, yo busqué algunos estudios estadísticos, no para tratar de aportar algunos datos, y se estiman, porque claramente hay una gran cantidad de abortos que se hacen en la plena clandestinidad, que existen entre 370.000 y 520.000 abortos por año. A esta suma hay que agregarle la suma lamentable que nos arroja esto de que las muertes por abortos inseguros en Argentina representan ni más ni menos que el 17% del total de las muertes maternas. 2 de cada 10 mujeres que fallecen por causa materna mueren por aborto. Esto nos da una cifra de 47 mujeres al año que mueren en Argentina por el aborto clandestino. No tengo que decir de qué condición social y con qué posibilidades son estas mujeres, porque en general las mujeres que se nos mueren por el aborto son jóvenes y humildes. Verdaderamente para seguir aportando algún grado de información, no quiero dejar de decirte que en el año 2013 se registró que 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados al aborto clandestino. Es decir, 135 mujeres por día se internaron por problemas médicos, porque tampoco uno habla de muerte, pero también hay que hablar de cómo impacta esto en la salud pública, que es un tema de salud pública. Esta cantidad, todos los días un centenar de mujeres tiene alguna afección física respecto que muchas veces les ocasiona algún grado de discapacidad permanente en su organismo. Y a esto te quiero decir que 2 de cada estas mujeres, 2 de cada 10 de estas mujeres tenían menos de 19 años. Claro. 3 de cada 10 tenían entre 20 y 24 años. Entonces, vaya si no es un tema relacionado con la salud pública que tenemos la obligación de discutir. Verdaderamente, yo espero, independientemente de la posición que pueda tener cualquier legislador, quiero decir, que tengan el compromiso de garantizar el debate, porque yo creo que ante estas cifras que estremecen, no solo decirlas y seguramente le debe suceder a la audiencia, de solo escucharlas estremece esta realidad que estamos viviendo las mujeres. Además de esto, es un tema que nos ha quedado pendiente, que nos queda pendiente en la agenda, que lo tenemos que debatir, que los legisladores no se tienen que cerrar con discursos hipócritas que escuchamos muchas veces, porque además de todo esto no puede ser la respuesta del Estado la cárcel. Claro, sí, ni hablar. Si una mujer tiene por distintas variables quiere decidir sobre su cuerpo y realizar un aborto, la respuesta no puede ser la cárcel. Entonces, yo tengo en claro esto, y en mi espacio político, además te voy a decir, no todos tenemos una posición unánime, pero sí todos vamos a garantizar que se lleve adelante el debate, vamos a contribuir con cada una de nuestras miradas para que, bueno, los legisladores pudieran expedirse al respecto. Florencia, muy gentil por estos minutos, te mandamos un abrazo y bueno, esperemos que alguna vez vuelvas acá con Anuel Dorrego, ¿eh? Por supuesto, cuando quieran, encantada. Chau. Florencia Casamiquela, segunda candidata a senadora de Cumplir en las últimas elecciones.